en el territorio. Me parece que los territorios importantes que poner el cuerpo suma y hoy cobra mucha más relevancia, Claro, ¿no? claro. Porque antes poníamos el cuerpo y hacíamos territorio para discutir dónde estaba el poder, para Claro. intentar eso que vos decías, visibilizar cuáles eran las facciones de poder en juego, dónde estaba, quiénes tensaban esos puños. Nosotros creíamos que con sus luces y sus sombras, el kirchnerismo, los gobiernos de Néstor y Cristina, el Proyecto Nacional y Popular tensaba los puños para disputarle al poder real, al poder Claro. de las corporaciones, al poder de la concentración mediática, lo que generaba la concentración mediática. Entonces intentábamos hacer eso desde el territorio, ya que nunca tuvimos una simetría de voces, siempre fue asimétrica la ecuación de voces. Entonces, bueno, tenés que ser creativo y buscar incidir desde otros lugares. Está. Te voy a proponer un diálogo. Dale, perdón, si soy larguera, cortame, perdón. No. O sí, capaz que sí. Pero te voy a proponer un diálogo porque... Yo arranqué la charla, ¿viste? Sí, son varias cosas al mismo tiempo y por ahí van desde qué es el periodismo militante que tanto San Benito ha causado, mostrándolo como una situación de desprestigio, de manipulación, etcétera, a la situación política actual, a Santiago Maldonado, son muchos temas. Pero me gustaría definir la situación actual, este momento que estamos viviendo, y mucho más acentuado desde el 1 de agosto con la desaparición de este muchacho. El contexto ha mostrado, nosotros siempre hacemos una especie de mesa de trabajo donde compartimos la editorial, el contexto ha mostrado una cosa que es evidente como que el sol existe, la enorme manipulación del gobierno. Pareció en un primer momento que lo iban a ningunear al tema, solamente iban a tirar 2 o 3 estrategias de confusión, pero ahora la sensación a unos casi 40 días es que el gobierno se terminó enredando en sí mismo. Es decir, la manipulación se terminó enredando. Y hay un elemento que para mí es clave, que es el silencio o cierta conspiración del silencio desde los hechos concretos aquel 1 de agosto a la situación hoy donde empiezan como a brotar situaciones muy complejas. ¿Cómo estás viendo esto? Yo creo que hay una bisagra que se dio en los últimos días y fue cuando dio negativo el ADN encontrado en el cuchillo del puestero de la estancia de Benetton. Yo creo que el gobierno se jugaba a todo o nada a eso, y se habían jugado esa hipótesis con todo. Yo lo charlaba con Horacio Berbisky y Berbisky se preguntaba por qué lo hicieron. Lo hicieron porque estaban ganando tiempo y ya sabían que... Yo creo que sí. Berbisky no arriesga la respuesta, yo la arriesgo. Yo creo que ellos siempre supieron, por lo menos Nocetti y Bullrich lo supieron, que la gendarmería secuestró, detuvo y desapareció a Santiago Maldonado. Pero cuando ese ADN da negativo y demuestra que no es Santiago Maldonado. Ahí no solo el gobierno, sino los medios de comunicación líderes, ¿no? por llamarlos de alguna manera, por salir de los significantes que a veces no dicen nada de tanto repetirlos, pero Clarín, La Nación y algunos más que le hacen el juego, que yo creo que son colaboracionistas. Creo que estamos en una etapa muy oscura del periodismo, muy oscura. También viran la estrategia, porque el grupo Clarín no se va a hundir con el Titanic de Macri, ténganlo por seguro, eso no va a pasar. Y empezaron a virar un poco la estrategia. Hoy Leo Pérez Candreva, nuestro compañero de la García, me contaba que Alconada yo no lo había visto, había dicho que quienes generaron los incidentes en la marcha del viernes en Plaza de Mayo fueron servicios. O sea, el diario La Nación, con su honestidad intelectual de pertenecer a la oligarquía y de representar a la oligarquía, porque hay que reconocerle a La Nación que nunca dijo otra cosa, se asume como tal, también está haciendo un viraje. Yo creo que así como el gobierno analiza el caso Maldonado con focus group de opinión, y esto se lo blanquea el propio Clarín luego de este ADN negativo de Maldonado, creo que los medios de comunicación hacen lo mismo, estos medios líderes, y se están despegando. Ahora, siguen siendo colaboracionistas, siguen siendo grupo de tareas. Sí, a mí la sensación de esto de que se han ido enredando me lo dio el dato de Alconada y la otra de que ayer Bullrich
el ministro, el ex ministro, candidato a senador, etcétera, dice que ahora está bueno que los chicos discutan estas cosas en las escuelas. Digo, lo de Abruz hace un par de días, ¿no? Yo creo que son un conjunto de impresentables. Sí, el silencio de Patricia Bullrich, cómo la corrieron a Patricia Bullrich de la escena. Por eso, esto es a lo que yo llamo enredarse. El problema es hacia dónde va esto. Hoy hablábamos temprano, nosotros recordábamos el caso Felipe Vallese, un hecho que fue olvidado y nunca superado. El caso Maldonado, en este contexto, corre el peligro de, digamos otra vez, ser olvidado por las propias circunstancias que vienen, la campaña electoral, las elecciones, la economía, el juego de los medios, etcétera, ¿o no? No, de ninguna manera, no. No, y eso te lo demuestra la respuesta de las movilizaciones, te lo demuestra la respuesta de las tapas de los diarios en el resto del mundo. En este momento hay movidas, creo que ahora en Valencia, ayer fue en Milán, en Puerta del Sol en Madrid. No, no va a ser posible por imperio de la resistencia comunicacional, además que hay a esa asimetría, ¿no? La verdad que hay que decir, digamos, como dato interesante, yo no me atrevería a decir positivo, pero como dato interesante, hay una resistencia comunicacional. Bueno, esta radio, estos micrófonos de alguna manera lo son, ¿no? Una disputa por esas construcciones de sentido que si no las diéramos, porque a veces me preguntan, pero si la asimetría es tan grande, ¿por qué siguen? Si igual van a fracasar. Bueno, en todo caso fracasaremos mejor, ¿no? O sea, si tenemos que fracasar, fracasaremos mejor. Pero son disputas que las tenés que dar igual, porque si no las diéramos, ¿cuál es la información que estos medios difundirían? Que hay 2 personas que lo llevaron a Santiago Maldonado a Tierra del Fuego. Eso es lo que difundiría. Y ahí nos quedaría. Y ahí nos quedaríamos. ¿Vos crees que hay interés del gobierno en que aparezca Santiago? Yo creo que el gobierno debe estar desconcertado. Sí, está enredadísimo. No puede haber hipótesis de interés del gobierno en que aparezca porque ellos lo secuestraron. ¿Entendés? O sea, la gendarmería es el gobierno, es la agencia de seguridad de un Estado que lidera el poder punitivo. El poder punitivo en un Estado lo tiene el gobierno. Y el gobierno es el que avaló a la gendarmería. O sea, desoyó a la víctima, desoyó las miradas de las víctimas. Vos fijate de la cantidad de testimonios, cómo han ido variando. Esto mismo que vos decís, lo que dijo Bullrich, lo que dijo Abruz, las palabras después de Macri. Ahora, los que nunca variaron sus testimonios fueron las víctimas. Los miembros de la comunidad Pull-Off siempre dijeron lo mismo. Sí. Y es cierto que declararon encapuchados al principio y mandaron un video al frente a la Procubín. Es cierto, pero justamente por el temor que tenían de la propia gendarmería. Ahora, Patricia Bullrich, para criminalizar a Jones Walla, también mandó un video a la Corte. Sí. Y la Corte se lo desestimó. Sí, la verdad que por eso digo que para mí están enredados. A esta altura la situación también está vinculada a la campaña electoral. Porque evidentemente deben tener algún tipo de enfoque en ese sentido, donde los números están diciendo está causando más problemas de los que nos pareció el 4 o 5 de agosto. Por eso me parece que se empiezan a enredar. ¿Y ahora qué hacemos? Ahora ellos reaccionan represivamente, ¿no? O sea, la reacción, la salida de este proyecto político siempre va a ser represiva. Cuando Horacio Rodríguez de Larreta, el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, luego de los hechos de violencia mismos para desoír a las cientos de miles de personas que se movilizaron en todo el país, Rodríguez Larreta habla de la represión en la Ciudad de Buenos Aires y pone como un dato positivo y novedoso que los detenidos, porque después, o sea, los infiltrados que generaron la quema de los tachos de basura, vámonos con cuatro, para los detenidos fueron 31, que los detenidos antes estaban 6, 8 horas, y ahora que como algo positivo que estuvieran más de 24 horas. ¿Qué pasa eso? Para mí, en la Alianza Cambiemos, y esto hay que verlo con claridad, porque no sirve, no alcanza con decir son neoliberales y mienten. Además hay que generar un grado de comprensión para ver a quiénes le están hablando. Entonces hablan para mí en doble vía. Por un lado le hablan a ese electorado que está de acuerdo con la represión, ¿okay? El porcentaje de macristas o de Alianza Cambiemos que quiere eso. Y por el otro lado le hablan a un sector de la sociedad a los que le inoculan el miedo. Y que frente al miedo
reacciona aceptando la represión. Sí, sí. Y eso es lo peligroso. En la perspectiva, digamos, a 45 días de las elecciones, ¿esto tiene algún tipo de costo electoral en perspectiva o no? Debería tenerlo. O sea, si vos te pones supongamos que vos sos un votante de la Alianza Cambiemos, Sí. por X, porque te sentís representado, porque no la querés a Cristina, porque Cristina te parece prepotente o porque no sos peronista, qué sé yo. ¿Vas a votar a un Estado que hace desaparecer a una persona? Porque así como la Gendarmería se lo llevó a Maldonado y Clarín saca una nota al corresponsal del sur diciendo que sabía karate, entonces, ¿qué significa esa nota que sabía karate? Que se podía defender frente a 5 gendarmes o los que fueran, que lo tenían con armas de fuego. Bueno, digo, esa construcción te puede pasar a vos, te puede pasar a cualquiera. Lo decíamos cuando detuvieron a Milagro Sala. Claro. Jujuy es un tubo de ensayo. Funcionó ese tubo de ensayo, funcionó. Y ese tubo de ensayo se puede replicar. Bueno, Maldonado es la línea de tiempo consecuente de la detención de Milagro Sala, de que ese tubo de ensayo en algún sentido funcionó. Entonces, si vos me preguntás, debería impactar, debería hacer repensar a algún sector del electorado si quiere un Estado que te deje en manos de la Gendarmería. Hoy conversábamos temprano respecto de esta resistencia que está habiendo de sectores populares, movilizados, algunos con mayor espontaneidad, otros menos, las escuelas, los docentes, gremios, etcétera, ¿no? Y decíamos, no se proyecta tanto a nivel de los 256 diputados individualmente, a los 72 senadores, salvo circunstancias especiales, salvo algunos nombres especiales. Lo que importó fue la foto de Bullrich o de Peña hace unos días, pero no da la sensación que estén entendiendo nuestros representantes en el Congreso de la Nación no solamente la trascendencia del hecho, la trascendencia institucional de este hecho, sino la obligación que ellos deberían tener. ¿Compartís esto? Mira, yo la escuché a Cristina hablar de Maldonado desde la noche de las elecciones de las PASO. Sí, yo digo del Congreso que son gente que tiene poder político concreto. Por eso estoy pensando en el bloque del Frente para la Victoria ha sacado varios comunicados. La interpelación al Patricia Bullrich ha sido motorizada del Congreso. No, yo creo que el arco político opositor del Frente para la Victoria, por lo menos, está generando una buena oposición con respecto a eso. Y tal vez haya un cuidado de que no haya acusaciones de capitalización electoral. De politización del tema. Politización es inevitable, porque esto no hay, si te lo llevó Gendarmería el chico, no hay manera que no sea político. O sea, esto es político. Está bien. Pero de no utilización electoral. Yo creo que en todo caso están siendo, pero las interpelaciones en el Congreso a Patricia Bullrich que han sido reveladoras, porque ahí vos ves a una ministra defendiendo a la fuerza que ella tiene que poner en tela de juicio si se llevó a un ciudadano. Y eso hace que esté involucrado personalmente el Ejecutivo, no solo en tema de responsabilidad estatal, sino personal, porque están amparando un delito de lesa humanidad. Es muy grave, muy grave. ¿Sabes qué? Vieron que Barcesat hace la denuncia contra el Poder Ejecutivo por desaparición forzada. El dato, que podría ser un dato de color, pero no lo es que cuando Barcesat va a la mesa de entrada a presentar la denuncia, la recepcionista de mesa de entrada le dice, busca en la computadora y dice, no, pero no tengo sistematizado el delito de desaparición forzada. Por supuesto, porque en todos estos años de democracia nunca nadie denunció el delito de desaparición forzada. Y eso es gravísimo. Estamos ante una situación gravísima que creo, como decías antes, que hay un sector de la sociedad que no está tomando dimensión. Y esa no toma de dimensión tiene que ver con la construcción de sentido de los grandes medios de comunicación. Por eso decías que es una época oscura de los medios. Es una época oscura. Yo creo que es peor que la década del 90. ¿Cómo van a sostener en la historia los medios líderes en ventas en Argentina que han defendido a un Estado que cometió un delito de lesa humanidad? La verdad que no ya la van a inventar, Cintia. Sí, no se quedaron con papel prensa y lo han resuelto espectacularmente. Son increíbles. Y el caso Vallese, yo sé que pasaron hace 60 años, pero el caso Vallese también de alguna manera fue un preludio de lo que después pasó. Sí, claro. A mí me parece que, no quiero decir que la historia es cíclica, porque nunca los contextos son los mismos, jamás.
Ahora, que hay indicios... Bueno, Zaffarón hizo, ¿no? Que hay- Escribió una nota haciendo el parangón Ajá. entre Vallese Ah. y Maldonado. Pero que hay indicios de la trascendencia institucional de esto, nosotros tenemos una concepción acá y lo hemos comentado en más de una oportunidad. Muchísimas de las medidas de este gobierno tienden a generar confusión, miedo y nosotros le decimos un concepto que más o menos se conoce que es democracias de baja intensidad, ¿no? Claro, Sí, claro. aplastarla, ir a Claro. votar cada 2 años, pero no hinchar mucho. Ujú. Digamos, me parece que esto es lo en donde hoy por hoy no está tan claro y a esto le llamamos que se están enredando, ¿no? Se nos va el Yo programa. te quería hacer una última, Dale. porque leí alguna declaración tuya por ahí que les costaba a los ex periodistas de 678 conseguir trabajo. ¿Es así? ¿Están Ah, es discriminados? totalmente ¿Están en cierto. una lista negra? No, absolutamente. Al colectivo de 78 nadie le da trabajo. No importa, nosotros vamos a seguir haciendo, digamos, digo, nosotros no hablo por el colectivo de 678, yo hablo en todo caso por la García, digamos, porque no soy vocera de los compañeros de 678, ahora son una reserva ética cuando Ujú. pienso en el periodismo, pero no, nadie, fuimos moneda de cambio. ¿Por qué? Porque desnudamos a Clarín sobre todas las cosas. Claro. Porque eso no te lo van a perdonar. Que hayas desnudado, aportado a esa visibilización. Lo hicieron otros también, pero se ve que 678 generó una cosa simbólica, un lugar de visibilidad del poder. Y eso no te lo van a perdonar. No, nadie, formalmente nadie nos da trabajo. Es muy difícil. Uno espera que las cosas se vayan revirtiendo. Pero esa es la verdad, sí, es cierto. Un gusto que estés en Santa Rosa. Compañero, muchas gracias. Que De te verdad. vayas muy bien a la tarde, a las 5 de la tarde. No, No. 19:30. A 19:30 19:30. en el Consejo Deliberante, un poquito Así más es. tarde. Un abrazo a todos los amigos y amigas que están escuchando y gracias por la invitación. Bueno, Cintia García, hoy 19:30 en el Consejo Deliberante, entonces nos vamos. ¿Dónde está el poder? Así se llama la disertación. No, eso es la confusión de la nota del diario La Mm. Arena que arranca así. Ese era el título de Ah, las charlas está años bien, atrás. está bien. Ahora es cómo dar la discusión mediática en tiempos neoliberales. Perfecto. Nos vamos. Nos vamos hasta el próximo sábado a las 9 de la mañana con más Radio Textual aquí por FP Sonal. Chao. Bueno.